Bienvenidos. Estrategias para visibilizar, empoderar, sensibilizar la Constitución Política de Colombia. En equipo tomamos como estrategia las rutas informativas, teniendo en cuenta desde la sociedad civil hasta las comunidades alejadas de Colombia, contando con personalmente altamente capacitado para hacer comprender la Constitución mediante una pedagogía didáctica, práctica, escuchando y analizando cada experiencia de todas las personas para buscar solución, teniendo en cuenta nuestra Constitución. En la sociedad civil vamos a conformar grupos con líderes capaces de hacer visible la Constitución política, teniendo en cuenta que vamos a realizar actividades recreativas, culturales y que nuestro centro de atención sea el arte, el diseño. Y esto lo vamos a hacer en lugares públicos con obras de teatro, en cine, para crear conciencia de que la Constitución política es real. Unificando todos estos temas, tendremos medios de comunicaciones virtuales, es ejemplo Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram y otros medios. Si vamos a usar medios físicos, vamos a utilizar los medios de transporte público y vamos a usar vallas publicitarias en lugares públicos, llámese plazas, parques, centros comerciales. La Constitución establece en su primer artículo a Colombia como un Estado social de derecho. Se fundamenta en la dignidad humana porque deja de lado cualquier consideración totalitaria en relación con la organización política y pone al ser humano en el centro, toda vez que prioriza la realización de las personas que lo integran. La dignidad humana se refiere a todos los seres humanos, a que todos merecen un trato digno, solo por el hecho de ser persona merece un trato especial. Por lo tanto, todas las estrategias se deben enfocar desde el objeto de la protección al ser humano y desde la funcionalidad de las normas. Entonces podríamos decir que más que tener la Constitución Política de Colombia, lo que se necesita es motivar a los hacedores de las políticas para que incorporen una reflexión seria sobre la importancia de los derechos sociales, políticos, económicos en el ciclo de las políticas públicas. Como es evidente, incorporar los derechos en las políticas no basta con declaraciones de buenos principios o con la referencia a toda clase de normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Por el contrario, el centro del asunto es cómo asegurar que las distintas fases de las políticas tengan como fundamento el respeto, la protección y la garantía de los derechos. Esta labor vislumbra como todo un reto, es un reto grande, porque implica transformar postulados y principios generales de derechos humanos en unas verdaderas estrategias de acción que contribuyan a su efectiva materialización. Los mecanismos de protección ciudadana se ejercen mediante acción judicial y están establecidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior. Entre ellos encontramos el derecho de petición, habeas corpus, habeas data y la acción de tutela. El derecho de petición es el derecho fundamental que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas en términos comedidos ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que cumplen funciones públicas para obtener de esta una pronta resolución sobre lo solicitado. El habeas corpus es un mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual. Procede cuando alguien es capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad. El término para la resolución es de 36 horas. El habeas data es el derecho constitucional que tiene todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en banco de datos y en archivos y entidades públicas y privadas. Y por último, la acción de tutela procede para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados, ya sea por autoridad pública o particular. No procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De esta manera vemos la importancia de los mecanismos de protección constitucional en nuestro país.